Hola a todos, bienvenidos nuevamente en nuestro canal Recalculando con Cris y Fito. Hoy tenemos un programa que se las trae porque Cris nos va a contar algo impresionante de su vida, así que no se vayan, quédense ahí pegados a la pantalla. Como siempre decimos, recuerden darnos me gusta para poder seguirnos y poder ampliar la cantidad de gente que mira este canal. Sin más, ahí la tenemos a Cris. A ver, contanos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hay algo muy interesante que tal vez se escucha mucho o tal vez no lo escucharon y lo van a escuchar ahora por primera vez, este tema del poder de la visualización que se habla tanto. ¿Y qué es eso de visualización? Es en realidad un ejercicio, una parte de lo que podríamos llamarlo, cómo empezar a conectar, digamos, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, y empezar justamente a visualizar. Pero visualizar no puede ser con los ojos abiertos, pero mucho mejor es si cerramos los ojos para poder como mirar hacia el interior, concentrarnos y poder armar esta imagen mental que puede ser, en mi caso, sin saber esta técnica, el nombre, que justamente hoy me dedico a esto después de mucho tiempo de hacerlo, es visualización de la vida deseada o del estado deseado, de cómo quiero estar, cómo quiero sentirme. Y a través de hacer este simple ejercicio, pero tienen que tener ciertos condimentos, no es simplemente cerrar los ojos y ver, no sé, quiero un auto, quiero, no, bueno, hay que hacer un poquito más. El poder de la visualización, no sé si escucharon, se repite mucho esto, pero ¿qué es realmente la visualización? La visualización, claramente, la vamos a hacer internamente, creando una imagen mental, cerrando los ojos y concentrándonos en lo que queremos lograr en nuestra vida o cómo queremos estar en nuestro estado, que puede ser que podemos trabajar en cambiar ese estado anímico. Entonces, el poder de la visualización es una técnica que utilizamos no solamente en programación neurolingüística, sino en otras herramientas, como en mi caso, que utilizo la decodificación. Lo que vamos a hacer siempre es trabajar internamente con los ojos cerrados para empezar a visualizar. Y de esto les voy a hablar a continuación. Pero antes, ¿querés agregar y contar algo más técnico, Fito? No, a mí me gustaría escuchar esa historia que tenés para que la gente que nos está viendo pueda vivenciar eso que a vos te pasó y que es impresionante porque vos cuando lo empezaste a hacer no conocías, lo hiciste casi intuitivamente y después, con el tiempo, descubriste la programación neurolingüística y te enteraste realmente qué era lo que habías hecho. Y eso es mucho más importante, ¿no? Cómo a veces hacemos cosas desde nuestra intuición o nuestro inconsciente nos lleva a hacerlo porque tiene que ver con el tema de nuestro consciente y nuestro inconsciente. Pero vamos derecho a esa historia. Exactamente como decís. Bueno, ¿por dónde empezar, no? Porque tengo bastante historias y cosas que me pasaron re linda en mi vida gracias al poder de esta visualización. Como bien dijiste, yo no sabía el nombre de esta técnica ni que era una técnica. Para mí era algo automático que yo hacía. Y recuerdo desde adolescente, 17 años o anterior, en donde yo siempre deseaba un montón de cosas que quería, bueno, irme de mi casa, dónde quería vivir en Capital Federal, quería vivir en Buenos Aires porque vivía en provincia, un montón de cosas que quería y realmente cerraba los ojos y como conocía, viajaba mucho a Capital porque iba con mi abuela, me llevaba de chica, yo ya visualizaba y tenía la imagen de departamentos y recuerdo que cuando una cosa graciosa, que me había llamado la atención, bueno, tengo 36 años, no sé hace cuánto, había visto por primera vez una heladera en donde apretaban la puerta, yo tenía, no sé, 6 7 años, apretaban la puerta y te cargabas agua y también tenía cubitos.
que hoy capaz es una pavada lo que estoy diciendo, pero para mí en ese momento no estaba eso dentro de mi vida, nunca lo había visto y para mí me encantaba. Y yo visualizaba tener un departamento con ciertas características, vivir en Capital, bueno, en Palermo, veía toda esa vida cerrando los ojos y me imaginaba todo eso y como que lo iba armando de lo que me gustaría, cómo me veía yo, me gustaba ver a otras mujeres, cómo eran adultas, cómo trabajaban, cómo estaban vestidas, todo eso yo lo iba creando en mi mente y como que me veía yo haciendo eso cuando sea grande, viste la famosa frase, quiero esto, quiero lo otro. Y todas esas cosas, vamos a decirlo graciosamente, mágicamente sucedieron. O sea, lo que manifesté y creé se concretó, porque eso ya empecé a crearlo en mi mente y no solo eso, sino que realmente me lo creía. O sea, yo me veía, ¿no? Vestida de cierta forma y me lo creía y me sentía y me gustaba la postura, los tacos, capaz la cartera, cosas de mujeres que la mayoría capaz vivimos y les gusta. Hoy claramente lo veo totalmente diferente y ahora voy a contar esa parte también. Pero yo visualizaba todas esas cosas, dónde quería vivir, todo con detalles, con colores, con sonidos, con ruido, todo. Poder al máximo los sentidos, ¿sí? La vista, el gusto, el tacto, el olfato, todo al máximo. Que no quede nada, digamos, suelto. Y ponerle emoción. O sea, cómo me sentía yo viviendo en ese departamento, me veía cómo estaba el departamento. Tal vez también muchas personas, que me veo con esta persona, me veo en esta situación, trabajando. Bueno, y esto lo hacía sin saber todo esto, Bien, digamos, como una técnica. y escúchame, ¿y qué edad tenías cuando decís que lo hacías? Y recuerdo, yo, mira, sin ir vagamente, no quiero decir, pero yo siento que ahora me viene como ya desde los 13 años o antes, digamos, que hacía esto. Ok, y cuando lo hacías, ¿cómo lo hacías? Eso es lo importante, porque vos no sabías de esto, que era una técnica, por ejemplo, que se utiliza en PNL, ¿y cómo lo hacías? ¿Hacías que meditabas, cerrabas los ojos? ¿Cómo lo hacías? Sí, como bien dije, o sea, yo estaba en cualquier lugar y cerraba los ojos, o a veces con los ojos abiertos, tal vez iba en el colectivo o volvía de la escuela, no sé, y cerraba los ojos y pensaba en lo que quería, recreaba esa imagen. Ejemplo, en esa época recuerdo que, bueno, jugaba al básquet. Entonces yo quería, nada, ser la mejor, era pivot, era digamos, la jugadora que está cerca del aro de básquet. Entonces yo quería, me imaginaba como que era súper alta, que podía agarrar las pelotas, me imaginaba, viste, veía videos de Michael Jordan y yo me veía y me imaginaba toda esa situación. En ese momento deseaba un montón ser jugadora de básquet y me veía como jugando y cómo eran las jugadas que debía hacer. Y después a la hora de cuando jugaba al básquet, cuando realmente estaba el partido, esas escenas se ejecutaban tal cual, donde yo se llamaba, bueno, le pueden decir tapón, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, tapaba la pelota para que no ingresen al aro, no hagan el gol. Y así un montón de escenas donde sacaba la pelota, todas esas cosas yo la iba visualizando, cerraba los ojos y me sentía ahí, que estaba en la cancha de básquet, haciendo el movimiento con la pelota, cómo me sentía, cómo miraba al otro equipo, y así armaba toda la escena concreta en mi mente, con mis emociones y con todos los sentidos. Bien, ¿y qué fue lo más fuerte que visualizaste y que después se cumplió? Bueno, la mayoría de las visualizaciones, reconozco que a lo largo de mi vida se cumplieron todas. Ahora, obvio que estoy en otro proceso, también visualizando algunas cosas que quiero, pero la más grande para mí y la conexión más importante y hermosa fue la historia de quien con hoy es mi marido. Yo siempre supe y sentí que había un hombre específico para mí, pero que todavía no lo había encontrado. O sea, imagínense en esto, o sea, yo siempre estaba de novia con personas, lógico, pero yo ya sabía que esa persona no era, que existía ese hombre para mí, solamente que todavía no lo había encontrado. Y en una de las visualizaciones, ya como terapeuta, yo haciendo un trabajo con otra colega, visualizo una persona, no le veía la cara, las facciones, sí lo veía la altura, veía como el pelo, veía cómo estaba vestido y también veía dónde estábamos, cómo era esa casa, donde justamente es la vida que casi hoy estoy llevando. Luego de haber conocido a mi marido,
conectamos esa imagen. ¿Por qué digo conectamos? Porque él también tuvo su visualización de ver una mujer con justamente que era yo, y con la misma escena de ese lugar que hoy tal vez estamos viviendo, donde hay playa, donde hay palmeras, donde, bueno, hoy justamente es Tailandia, y teníamos como una casa con un sillón, había amigos, había gente. Bueno, la verdad que la imagen esa es súper vívida, como la sentí, cómo me sentía yo, cómo estaba bien con una relación hermosa, donde estaba viviendo una paz, una tranquilidad. Bueno, todo eso, casi que te digo, el 60% está logrado, falta algunas cosas a ajustar, pero digamos, esa visualización fue una de las más fuertes y las más lindas. Hermosa historia, real, una historia real. Sin embargo, lo que sí es interesante es que ella no conocía el tema de la programación neurolingüística y sin embargo se dio. ¿Y cuándo descubriste la PNL? La PNL la descubrí y aproximadamente yo estaba con constelaciones, estudiando constelaciones, no recuerdo bien, hará hace 6 años más o menos que conecté con la PNL puntualmente, que empecé a leer y después, bueno, me formé. Pero en esa época aproximadamente, creo que tenía 30 años, 31. Y quiero contar algo más, que esto está muy bueno y es como divertido porque yo estaba estudiando en la facultad, licenciada en administración, me recibí, pero antes yo no me podía recibir, me costaba un montón la facultad. Esto fue una historia para mí de vida, que todas las herramientas trabajé ese tema, que no podía avanzar con la facultad. La cuestión es que conozco un chico que se dedicaba, que es coach, y se dedicaba a hacer justamente esto de PNL. Entonces lo contacto y le comento este tema de que no podía avanzar en la facultad y cosas que tenía. Entonces me dice, bueno, era online, me acuerdo, porque fue creo que fue en la pandemia, en el 2020, o antes. La cuestión es que agarro y le digo, mira, es como que yo no me veo con saliendo de la facultad con el título de que me recibí. La imagen que uno tiene que armar, en este caso, si yo te estoy estudiando, bueno, visualiza tu facultad, la imagen del edificio o de una parte puntual de la facultad, que hay compañeros, que bla, 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 y que vos vas saliendo, que te entregan el diploma, lo que quieras imaginarte, ¿no? Pero yo no me veía, o sea, como que veía la facultad, pero no me veía saliendo con el título. Y yo decía, no lo veo, no lo veo, le decía, me acuerdo. Me decía, tranquilo, vos dibujá, poné la imagen, visualizá, armá todo el contexto. Y él como que me hacía, como que había algo que no me cerraba. Veía y sentía yo la facultad. Sabía que estaba recibida, pero no me veía yo saliendo de la facultad. Imagínense qué fue lo que sucedió. ¿Qué te imaginas vos? La verdad que me mataste, no sé. Bueno, acá es lo gracioso. Cuando yo me recibí en pandemia, o sea que me recibí en el sillón de mi casa, que ese departamento todavía yo no lo conocía ni vivía en ese departamento, era un departamento nuevo y ni sabía que íbamos a vivir ahí con quien hoy es mi marido. Entonces yo me recibí en el sillón de mi casa en un departamento que no estaba dentro de mi entorno. No podías verte saliendo de la facultad porque no iba a pasar así. Exacto. El sentir que yo me recibía era perfecto, porque yo sabía, sentía que me iba a recibir, ¿sí? No veía el lugar donde me iba a recibir, porque todavía no existía, por así decirlo, en mi universo, en mi entorno, ese departamento que donde me recibí. Y tampoco el sillón. No estaba todavía eso en los planes. Claramente ahí, bueno, hubo cambios de planes y de cosas que hicimos, como uno todo el tiempo va creando esa vida y va creando nuevos escenarios. Eso fue lo más, por así decirlo, loco que me pasó con respecto a cuando visualicé eso. Y después sí me ha pasado y me ha sucedido de poder conectar tan vívido todo, que ya estaba ahí en ese momento. Y cuando llegó el lugar, poder decir, era como si hubiera saltado de ese lugar a ese lugar, todo perfecto, todo igual. El escenario, digamos, cómo se veía, cómo me veía yo, cómo estaba. ¿A qué cuento toda esta historia? Que este trabajo, no solamente que es algo que parece mágico, que parece, no sé, gracioso, es muy poderoso lo que podemos hacer nosotros con nuestra mente, para bien y para mal, porque muchas veces
con este gran poder que tenemos, también me visualizaba o no me visualizaba, pero decía, no puedo, no voy a llegar, no voy a hacer eso, y imagínense lo que terminaba pasando. Muchas de las cosas que tal vez hoy me limito yo misma, porque con el poder que tenemos para crear algo lindo, también tenemos el poder para crear algo no tan lindo. Entonces, eso es lo que hoy le queríamos transmitir y contar esta parte de mi historia, que es real, es mi experiencia, es lo que yo viví. Y muchas personas que me conocen, como bueno, Fito sabe el recorrer de mi vida y cómo estaba, dónde viví, dónde nací, y dónde estoy hoy, dónde vivo y cómo es mi vida y cómo la llevo. Una de las cosas fundamentales es poder realmente visualizarte, creer eso que querés y armar ese escenario tal cual y verte vos de esa forma ya viviendo esa vida o eso que querés. Muy bien, y también decir que hay muchísimas técnicas que nosotros realizamos en las sesiones de programación neurolingüística de visualizaciones como el reencuadre, como la técnica de Walt Disney y muchísimas más que ustedes pueden vivenciar contactándose con Chris o conmigo para ir por eso que quieren lograr a través del poder de las visualizaciones. Exacto, ya saben y nos conocen a lo largo de este canal que armamos, que justamente acá nos permite explayarnos un poco más que tal vez en Instagram, o tendremos que hacer un vivo tal vez para aportar un poco más de esto y contar, que es muy rico saber y conocernos, pero hay algo fundamental que es que ustedes mismos tienen que no solamente, digamos, creer en ustedes, sino también en creer en la técnica, porque si uno no, eso no es posible, y bueno, ya lo estás diciendo, eso no es posible. Así que los invito a todos los que quieran que nos sigan primero en Instagram mío y de Fito, que lo vamos a dejar abajo, y también a quien quiera agendar una sesión o tal vez hablar con nosotros, estamos disponibles para lo que necesiten. Y como siempre decimos, buena vida para todos. Y buenos pensamientos.